Desde ahora inicia Tu Voz al Mediodía con el doctor Guido Gómez Mazara. Somos tú en todo el país. Miren, regularmente en países como los nuestros, donde la vocación por el sarcasmo, el espíritu alegre, la gente siempre reacciona a expresiones con una dosis de risa, porque la siente que está tan alejada del contexto de su realidad que muchos reproducen el término propio de un personaje trascendental porque fue mexicano de origen pero rompió todas las barreras. Hablo de Mario Moreno Cantinflas. E inclusive ya en el argot puramente literario, y está registrado inclusive el concepto de cantinfladas, que es el reconocimiento a las ocurrencias y al talento innegable de Mario Moreno Cantinflas. Digo todo esto porque yo tengo la impresión que es un síndrome que afecta a todos los hombres o mujeres que han pasado por el poder. Ellos construyen un sentido de realidad no en función de lo que existe, sino como ellos han ido articulando el sentido de su verdad. El expresidente Danilo Medina Sánchez ha salido en 2 oportunidades. Miren, y es legítimo. El presidente Danilo Medina Sánchez es la cabeza innegable de su partido. Él sabe perfectamente que en el mercado del PLD hay una puja en la que el sector que se fue del partido, su lógica de crecimiento sobre la base de desvertebrar, desinflar, sacar la mayor cantidad posible de miembros de ese partido. Eso es entendible. Inclusive en la buena lógica del discurso político dominicano, el expresidente Fernández este fin de semana exhibió en un acto de juramentación 2 aguacates, haciendo alusión a un aguacate que es robusto, fuerte y otro que es disminuido. Él se retrotrae a lo que efectivamente aconteció, que existía mucha gente que era aguacate en el proceso, que se quedaron en el PLD y cuando pasó el proceso fueron a su nuevo partido, porque eran morados por fuera y verdes por dentro. Y eso es el argot de la vida política dominicana. Ahora, en el caso específico del expresidente Medina, yo tengo el convencimiento de que él está en una especie de robotización de la realidad dominicana. Porque a fuerza de repetir los conceptos propios de la inversión que hacía en su política comunicacional, a la que tenía legítimo derecho, él ha cometido 2 pifias. El expresidente Medina es una persona que no es un gran orador, pero es un excelente orquestador político. Él es un trabajador. Él es quizás en los últimos 30 años el primer hombre del aparato partidario que llega a la presidencia de la República, porque es un orfebre. Ahora, las últimas 2 salidas demuestran que él va a hacer todo el esfuerzo que esté a su alcance por retener la mayor cantidad posible de miembros de su partido. Y en esa misma dirección va a entrar en un fenómeno comparativo con la actual administración. Su primera salida fue a San Cristóbal. Y utilizó una frase de que el PLD no estaba muerto, estaba de parranda. Miren, semióticamente, evidentemente la gente dirá, bueno, Guido es una persona que no milita en ese partido y por vía de consecuencia va a ser leña de árbol caído. No, vamos a los elementos puramente profesionales. La noción de parranda en el seno del país, sin importar el sector social al que usted pertenezca, es lo mismo. O sea, para el de arriba, para el del medio y para el de abajo. La parranda es un desborde emocional que casi siempre anduvo acompañado de alcohol, de festín. Y se recurre por la frase que es musicalmente reconocida por todos: no estaba muerto, estaba de parranda. Y ahí voy a la reflexión. Un partido que sale del gobierno en las condiciones que salió el PLD, con una marca partido éticamente cuestionada, la noción de parranda en el populacho se interpreta perfectamente. La sociedad podía asumir de que quienes estaban de parranda era la gente que anduvo al poder por 8 años y los excesos, esa orgía en términos de dinero y todo tipo de satisfacciones, le condujeron a pensar que su parranda era el bienestar del resto de la sociedad. Y no es así.
Y este fin de semana también volvió en la misma dirección, fue a La Vega, hizo un pase de balance de la inversión pública que había hecho su gobierno, a lo que él tiene derecho, ¿eh? Pero utilizó otra frase que yo pongo muy en atención porque expresa la deriva del expresidente. Repito, que es una persona siempre caracterizada por ser cauto y emocionalmente frío. Él dijo que la mayoría del pueblo dominicano votó en contra del PLD porque se cansó del bienestar. Ay, ay, ay. Y así como hizo una lectura semiótica del concepto parranda, el bienestar. La noción de bienestar, al igual que el concepto parranda, es equiparable a una interpretación en todos los segmentos de la sociedad. El de arriba, el de abajo, el del medio, el del subsuelo social, sabe perfectamente que el bienestar es estar bien, en buena, en satisfacción. Vamos a los elementos de la discusión puramente conceptual. Si el bienestar es sinónimo de crecimiento, al expresidente Medina hay que recordarle que las características del crecimiento en la República Dominicana en los últimos 20 o 30 años ha tenido el común denominador de ser crecimiento con desigualdad. Es decir, que mientras pocas manos concentran riqueza, el resto de la sociedad se siente excluido. Ahora, con un partido que salió con temas pendientes de justicia, sancionados algunos, otros en vía de sancionarse, decirle eso al país es deformar la noción de bienestar. Yo creo que él se refería al bienestar de los suyos, no al bienestar del resto de la sociedad, porque un país que tiene los servicios básicos deficientes, con una crisis del sistema hospitalario, con dificultades en el sector educativo, con grandes problemas en el sector salarial, con niveles de convulsión social que están ahí, y voy a hacer una frase de fafataverista, al doblar de la esquina. Entonces, yo siento que el presidente Medina está en un esfuerzo político de control de sus huestes, pero también está apelando a recursos que sus limitaciones en términos discursivos le va a crear problemas no solo a su partido, sino al potencial candidato. Porque imagínese quién sea el candidato de él. Yo soy de los que cree que él está estimulando a Margarita. Que él nunca apoyará a Domínguez Brito y que les repele a Abel Martínez. Entonces, va a colocar en una situación de dificultad porque el peso específico que él tiene en su partido va a influenciar para que muchos de sus aspirantes comiencen a hacer interpretaciones. Y construyendo acomodos discursivos para ver en qué medida le abren la puerta, pero sobre todas las cosas, acercan la posibilidad de que él endose. Y ya escuché hoy, no, él quiso decir tal cosa. O sea, cuando un político entra en esa lógica de que los suyos le interpreten y tengan que ser una especie de traductor oficial de su discurso, hay inconvenientes. Reitero, el presidente Medina es una persona de poco hablar, más de acción, y no es una recomendación porque no estoy en el derecho. Él ha sido presidente de la República por 2 periodos consecutivos, es un político avesado. Pero decir que no estaba muerto, que estaba de parranda, y decir que el país votó en contra del PLD por el bienestar es un estado de locura política, porque en la tradición política de toda América Latina y del mundo, cuando el bienestar se asocia a una gestión de gobierno, eso se traduce en éxito electoral. Entonces, vamos a ver. El país anduvo tan bien desde el punto de vista de su bolsillo que le votó en contra. Recuerden los cañeros, que fueron años haciendo fila en el Ministerio de Hacienda. Y equiparen la situación de dificultad de los cañeros con el bienestar que puede exhibir un ex jefe de su guardia presidencial que ayer la Corte le ratificó la prisión porque encontró un tinglado de 2.000 millones de pesos. Señores, este país cambió, pero no porque el cambio fue un concepto de campaña, es porque la ciudadanía tiene mayor capacidad de encontrar todo tipo de información. La manipulada, la deformada y la certera, y el instinto de la gente que siempre tiene derecho a pensar, las palabras que dice A no se corresponden con mi realidad. Las palabras que dicen B son cónsonas con lo que yo percibo
en el supermercado, en el colmado, en el colmadón, en la estación de gasolina, en el colegio de los hijos. Y es por eso que es importante que seamos mucho más reflexivos a la hora de hablar de esos temas. Mira, los norteamericanos inscribieron una palabrita en la política. Se llama el síndrome de lame duck o de pato cojo. Pato cojo. Pato renco. Renco. Y parece ser que esto está muy relacionado con la conducta que ha exhibido el expresidente Medina. Y eso lo veíamos desde los últimos meses de su gobierno. Ese fue el mismo presidente que dijo... ¿Corrupción de qué? ¿Corrupción de qué? ¿Corrupción de qué? El mismo presidente que dijo que a él le decían una cosa en el campo y cuando llegaba a la capital se le olvidaba. El mismo presidente que dijo que la clase media era malagradecida, que no iba a los hospitales porque era ñoñería de ellos y que era ñoñería de la clase media no mandar a sus hijos a la escuela porque el sistema educativo y el sistema de salud eran perfectos. Evidentemente, el expresidente Medina exhibe una actitud de desequilibrio. Los psiquiatras hablan de esto, del pato cojo o del el que salió del poder o el que estaba en proceso de salir del poder y producto de esta situación pierde el equilibrio. ¿Qué ha sucedido? Es que en su propio partido, el control absoluto, hegemónico que tenía Danilo en los últimos meses de su presidencia, también han cambiado. Ya hay grupos que le adversan. Uno de los ejemplos fue lo que pasó con la Secretaría General del PLD. Recuerden que el candidato de Danilo no era Charlie Mariotti. El candidato era Rubén Bichara. Sin embargo, producto de maniobras dentro del propio equipo de Medina, que negocia para ellos más que para él mismo, desplazaron a Rubén Jiménez Bichara y colocaron al señor Mariotti. Es que Danilo ha ido perdiendo la fuerza que creía tener a lo interno de su partido. Y ese tipo de cosas lo llevan a que en su mente, en su lógica política, o destruye el PLD, y eso es algo literal, esto no lo estoy diciendo, es un análisis de la conducta de este personaje. Antes de que el PLD llegue al gobierno con cualquiera de esas personas, Danilo prefiere destruir ese partido, lo que queda. Y esa es la conducta que está demostrando. Le dice por un lado a los precandidatos compitan, sin embargo, cada semana que sale les resta un punto a ese partido. De los 3 puntos, de los 5 puntos, de los 10 puntos que le queden en el electorado, cada vez que Danilo sale, busca la manera de bajarle esos puntos. Entonces, evidentemente, el desequilibrio del expresidente políticamente hablando, no sé si también estará en términos reales, mentales, también desequilibrado. Prefiero pensar que solo es políticamente, porque eso va a conducirle a más daño de lo que han sufrido hasta ahora. O'Neill, escúchame que te interrumpa. En buena reflexión, Danilo Medina no es una persona de hierro. Él es un político astuto, inteligente, sagaz, que ha sido exitoso porque llegó a la presidencia de la República en 2 periodos, pero él tiene temas privados que le afectan. O sea, por más exhibición de dureza que él dé, él tiene gente de su intimidad, de su sangre, con problemas. Por eso la lógica de colocarlo como presidente del PLD se demuestra entonces con el accionar que eran erráticas. Porque una persona que sale de la presidencia con tantos cuestionamientos y que evidentemente la mano de la justicia iba a llegar a él y continuará llegando porque todavía faltan muchos casos, evidentemente no era la persona apropiada para ocupar la presidencia de ese partido. Y sobre todo, nosotros hemos visto aquí en este programa que han venido miembros del comité político que hablan de que el PLD está en la calle, de que está renovado. O sea, un discurso que dicta de su realidad política. Yo digo, ¿cómo tú puedes estar en la calle, estar renovándote cuando tú no te has detenido a analizar por qué perdiste? ¿Por qué perdió el PLD? La presidencia, el Senado, la Cámara de Diputados, las alcaldías, lo perdió todo. Entonces tú me estás hablando de una cosa muy distante de la realidad. Entonces, Danilo no es el mejor interlocutor de su partido. Y lo digo con mucha sinceridad. Quizá Mariotti, que también perdió en su provincia, sea un poquito mejor. Pero alguien que demostró y que dejó un mal sabor en la población dominicana
y que ahora le recrimina al pueblo y le dice, mira, tú ves esto, tú eres el culpable porque tú estabas bien conmigo. Yo no sé quién era que estaba bien. Quizás sus amigos, José Ramón, Gonzalo, Monchi Fadul, que dijo que la delincuencia era una percepción. Quizás esa gente crearon una burbuja mental tan profunda que hasta ellos mismos creyeron que ciertamente vivíamos bien. Y ahora que ha despertado parte de la crisis que está manejando este gobierno, y hay que decirlo con responsabilidad económica, social, es una herencia del gobierno pasado. Señores, lo que pasó con el tema de la pandemia, cómo utilizaron los recursos del Estado para salir barrio por barrio a promover a Gonzalo Castillo y quebraron el Estado Dominicano, eso es culpa del pasado gobierno. La cantidad de préstamos que tomaron, eso es culpa del pasado gobierno. Cómo destruyeron la institucionalidad dominicana, eso es culpa del pasado gobierno. Y no estoy excusando al actual, el actual tiene que asumir sus retos también. Claro, claro. Pero, señores, tú querer pintar un bienestar. Yo escuchaba mucho al ex ministro administrativo hablar de la cantidad de personas que Danilo sacó de la pobreza. Y uno simplemente se reía porque yo de verdad cada vez que le escuchaba decía, ¿y de verdad él se cree eso que está diciendo? ¿Quién era que decía eso? José Ramón. Ajo. Ajo. ¿Qué ajo? Dientes de ajo. Ajo. Miren, vamos a una pausa y volvemos a esta que es Tu Voz al Mediodía. Volvemos después de la pausa. Tu Voz al Mediodía. Somos tú.